¿En qué momento ser exigente se convirtió en algo malo? ¿Desde cuándo dar retroalimentación directa, pedir grandes resultados, es sinónimo de un mal liderazgo? Yo no lo creo. Y si tú tampoco, entonces este video es para ti. Estamos en una época donde si corregimos, parecemos autoritarios, donde si marcamos pauta, pareciera que somos microgestionadores, o inclusive pedir resultados pareciera que somos tóxicos. Y no es así. Porque no confundamos una cosa. Ser exigente no es lo mismo a ser agresivo, autoritario o inclusive tóxico. Y tampoco ser buena persona significa que eres un blando. Porque ¿saben qué es igual de dañino que un jefe gritón? Es un líder permisivo que a todo dice que sí, que por agradarle a los demás lo balconean o inclusive parece que es un par o un compañero más. Y eso no debe de ser así, porque al final del día, por eso eres un líder, para dar resultados con tu equipo de trabajo. Y te lo digo así, hay equipos o empresas que tienen a todos contentos, porque el líder es permisivo. Sin embargo, la empresa no crece, está estancada, el equipo básicamente no lo respeta. Y hay otros líderes que son respetados o inclusive un poco temidos, que son exigentes con su equipo, pero ¿qué creen? Avanzan, se desarrollan, crecen, y eso es básicamente lo que tú necesitas en tu empresa o en tu equipo de trabajo. ¿Y qué hace la diferencia entre un líder que es exigente pero crece y desarrolla su equipo versus un jefe que es gritón, mandón, autoritario, que solamente ve por sí mismo? Aquí te van las 5 grandes diferencias. La primera clave es que un líder exigente pone la vara alta, pero te guía. Te exige, sí, pero te dice cómo hacer las cosas. Y si no, te da una guía o un faro para que tú lo puedas lograr por ti solo. Eso básicamente es una primera clave esencial con un líder exigente versus uno autoritario, que el autoritario tóxico es aquel que pone la vara alta pero no te dice cómo ni te acompaña en el proceso. Clave número 2, corrige en el momento y en privado. Un líder, un buen líder que es exigente, no te va a humillar, no te va a exponer, al contrario, te va a decir tu área de mejora, pero solamente entre él y la persona. Nadie más se tiene que enterar. ¿Por qué? Porque no quiere exponerte ante el resto de las demás personas o enfrente del equipo. Y eso básicamente es clave, porque no lo deja pasar, ojo, es importante, pero nunca te va a humillar, ni siquiera te va a exponer enfrente de nadie. Versus un líder tóxico o autoritario, créeme que sí lo va a hacer para ver quién es el que manda aquí. Clave número 3, da retroalimentación siempre con respeto. A ver, no te va a llenar el oído de azúcar, pero te lo va a decir con todo el respeto y la sinceridad del mundo para que tú crezcas. Entonces siempre hay que tomarse también ese feedback de tal manera que digas es para mi bien y para mi crecimiento. Versus otros jefes que ni siquiera dan feedback o retroalimentación y no sabes si lo estás haciendo bien o mal. Y eso es el tema. Entonces, ojo, sí, un líder es exigente, pero también da feedback de cómo estás haciendo tu trabajo. Clave número 4. Celebra los avances, no solamente el resultado. Y es decir, que siempre va a felicitar por pequeño que sea el avance, porque sabe que es un esfuerzo detrás de su equipo de trabajo. Y eso es la diferencia entre un líder que es exigente, porque al final del día sí va por resultados, pero aunque sea un avance, 2 avances chiquitos, te lo va a reconocer. Y esa es la diferencia entre alguien tóxico que jamás te lo va a reconocer o inclusive se va a poner la medalla a él. Clave número 5. Tiene intención genuina de formar. Es decir, te va a exigir, sí, pero porque ve potencial en ti. Si no lo viera, ¿por qué te exigiría? Entonces, eso es muy importante. Al final del día, hay personas que a veces creen más en nosotros que en nosotros mismos, ¿no? En nosotros. Entonces, es importante que si él ve algo en ti y quiere que des un poco más, es porque sabe que lo puedes lograr. Así, al final del día, un líder tóxico simplemente te va a dejar en tu zona de confort, en la mediocridad. Pero un líder exigente te va a decir, tú puedes mucho más, yo creo en ti. Y es que te quiero contar algo.
Yo he trabajado con muchos gerentes, directores, que les da miedo dar feedback por el qué dirán, por el qué tal si ven que soy muy dura, qué tal si creen que soy mal líder, y no lo hacen por el miedo. Sin embargo, ¿saben qué pasa cuando no lo dan? La gente empieza a hacer lo que ellos creen que es lo adecuado, no respetan o inclusive empiezan a faltar, a llegar tarde, entre otras numerosas cosas, y eso afecta al equipo, a fin de que el equipo dice, ¿por qué él sí y yo no? Por el miedo de no decirle nada a esa persona, ¿vas a hacer que tu equipo tenga un mal clima laboral? Yo no creo. Entonces, es importante que nos armemos de valor, veamos esa exigencia como algo que es necesario para todos, tanto para la empresa, para el equipo, para las personas, porque lo malo de eso es que no crecemos y la mediocridad es lo peor que nos pueda llegar a pasar. Hay que crecer, hay que incomodarnos lo más que podamos para que al final del día venimos a este mundo a evolucionar. Entonces, eso es muy importante. Así que hoy quiero decirte algo. Si eres exigente, si marcas pauta, si corriges, si al final del día retas a tu equipo todo el tiempo, no eres un mal líder. Eres un líder exigente, siempre y cuando lo hagas con base en el respeto, en la formación, en la coherencia también, porque, ojo, es importante. Si tú no das el ejemplo, nunca va a pasar. Entonces, si tú exiges, también tú tienes que hacer. Si tú exiges puntualidad, tú tienes que ser la primera a ser puntual. Si tú exiges comunicación, tú tienes que ser la primera en comunicación o el primero. Entonces, hay que tener coherencia. Y sobre todo, esta parte de las ganas, del atrevimiento. Atrévete y vas a ver la diferencia. Así que te invito a que dejes de pedir disculpas por querer excelencia, que dejes de creer que la única forma de caerle bien a tu equipo es bajando tus estándares. Porque al final del día tú vienes a transformar, no vienes a agradar. Y eso incomoda, pero también transforma. Nos vemos en el siguiente video. Dale like si te gustó y suscríbete, que cada semana voy a subir contenido de alto valor que estoy segura te va a ayudar.